la humanidad de Juan Calvino. Esto que él enseña en las instituciones o en la institución de la religión cristiana no eran para él meros conceptos, sino cosas que afectaban su mente, su vida, su trabajo, su casa, todo lo que hacía. Ahora, en su primer catecismo, el ilustre reformador del siglo XVI, Juan Calvino, definió la palabra piedad. Para él esto era muy importante. Y definió esta palabra como un sentimiento sincero que ama a Dios como Padre, tanto como le teme y le reverencia como Señor. Abraza su justicia y teme ofenderlo peor que la muerte. Según Calvino, las personas que han sido dotadas de tal gracia no se atreven a depender de su temeridad de Dios para hacerse una idea de quién es, sino que buscan de Él el conocimiento del verdadero Dios y lo conciben tal como Él se manifiesta y declara ser. En sus institutos de la religión cristiana, Calvino definió la palabra piedad o pietas, latín, como esa reverencia unida con el amor de Dios que el conocimiento de sus beneficios induce. Tal temor junto a la fe abraza la reverencia voluntaria y lleva consigo el culto legítimo que se prescribe en la ley. Esta piedad se manifiesta en una obediencia filial. Las ideas centrales de la piedad para este reformador eran honrar a Dios y ser agradecidos. Esta concepción, conceptos, ideas sobre la piedad se encuentran presentes en las enseñanzas bíblicas sobre el significado de la expresión el temor de Dios, lo cual es un tema predominante de la revelación bíblica. También, cuando consideramos la manera o el uso de esta palabra griega, eusebia, en las epístolas pastorales y generales del Nuevo Testamento, entendemos que la piedad es una actitud reverente hacia Dios que hace aquello que le es agradable. Es una actitud correcta hacia Dios y una conducta correcta hacia Dios, lo que también se sobreentiende que hay una relación correcta con Dios. Si no, no hay nada. Ahora, si esto es lo que significa esta palabra, entonces no cabe duda que la piedad se reflejaba en la vida de Juan Calvino. Sus amigos íntimos, Guillermo Farel y Pierre Viret, le veían como un hombre con un corazón contrito, penitente y devoto que dependía totalmente de Dios como la fuente de vida. En su exposición sobre la descripción que Pablo hace acerca del misterio de la piedad, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se ve la actitud de Calvino hacia la condición miserable de nuestros corazones y la forma maravillosa en que Dios se acerca, obra y conquista el corazón. Calvino declara: no hay más podredumbre en nosotros, nada más que el pecado y la muerte. Entonces, que venga el Dios vivo, el manantial de la vida, la gloria eterna, el poder infinito, que no solo se acerque a nosotros, a nuestra miseria, maldad, fragilidad y al pozo sin fondo de toda nuestra iniquidad que hay en los hombres.
que no solo se acerque a la majestad de Dios, sino que se una a ella y se haga uno con ella en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ven el concepto que este hombre tenía de sí. Había una gracia en él y era la gracia de la humildad. En esta petición vemos algo de la humildad de este reformador francés. La humildad para él era la virtud suprema que debía manifestarse en la actitud y en toda la vida del hombre. Si usted lee y estudia cómo la Biblia revela la soberanía de Dios, si lo entiende, no hay otra cosa que caer delante de Dios y reconocer su grandeza y nuestra iniquidad y pecado. Y después maravillarnos ante lo que Dios en Cristo ha provisto para que seres como nosotros, así como Isaías conoció en su propia experiencia el perdón y la limpieza que trae la aplicación de la sangre de Cristo, nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros para tal gran salvación? Pues no tenemos mérito alguno. Nada en nosotros nos recomienda a Dios. Entonces, es realmente por su gracia que Él nos salva en Cristo. Esto no debe crear arrogancia y un sentido carnal de seguridad en nosotros. Al contrario, lo que debe hacer es ese sentido de humildad en nosotros, de nuestra pequeñez ante la majestad y la grandeza y el poder soberano de nuestro Dios. Nadie era más consciente que Calvino de sus imperfecciones y sus debilidades. Nos maravillamos de su vida como hombre de Dios, pero Calvino quiere que nos maravillemos en aquel que le hizo a él un hombre de Dios. Y a medida que usted va leyendo las instituciones de Calvino, se da cuenta, es todo lo que yo estoy diciéndoles acerca de este hombre. Tenemos la tendencia de mirar a Calvino, pero deberíamos mirar y ver que él aleja nuestra mirada de él, de Calvino, para dirigirnos a Jesucristo. Su devoción a Dios, su sumisión humilde a Él, en sus pruebas y aflicciones, enfermedades múltiples, adversidades, luchas, tristezas y dolor, su obediencia a las Escrituras, su amor, afecto y consideración hacia sus amigos, esposa, hijos adoptivos y su rebaño, y su compasión por las almas, muestra elocuentemente su humanidad redimida y transformada por el poder de su Señor y Salvador Jesucristo. He aquí algo de lo que este hombre es o fue por la gracia de Dios. Sin embargo, si hay un hombre que ha sido malentendido, vituperado, desacreditado, difamado, tratado con desdén como si fuera un ogro y un hombre cruel, vil y sin escrúpulos, es Calvino. La oposición contra él fue en privado y en público. Fue política y personal. Los niños lo llamaban Caín. Y muchos de los perros en Ginebra llevaban su nombre. Y no para celebrarlo, sino lo contrario. Fue abusado públicamente y llamado el segundo diablo del infierno. No solo ha sido calumniado por sus enemigos, sino también malentendido, maltratado y malinterpretado por muchos entre los cristianos protestantes y evangélicos. Calvino ha sido falsamente acusado. 13 años después de su muerte, en el 1577, un carmelita,
Jerónimo Hermes Bolsé, después de haber adoptado algunas ideas evangélicas por un tiempo, al regresar nuevamente a la Iglesia Católica Romana, escribió una biografía del reformador que, en las palabras de Stauffer, no fue más que un vil tratado de difamaciones y calumnias. Acusó a Calvino de ser un hombre ambicioso, presuntuoso, arrogante, cruel, malo, vengativo y sobre todo un ignorante, avaricioso y codicioso, un impostor, amador de ganancias y peor, un vividor y sodomita. Tan grosero fue el ataque que fue fácil para Charles Drelincourt, pastor de una iglesia reformada en París y un escritor prolífico y popular del siglo XIX, refutar todas esas falsas calumnias. Le han acusado también de ser un autócrata, cobarde, insensible y engañador, culpable de egocentrismo y despotismo. Según Stauffer, J.M. Audin, autorizado por los católicos franceses al final de la Primera Guerra Mundial, escribió una biografía de Calvino que, en lugar de ser una verdadera biografía, era más bien una terrible difamación. Tal difamador escribió, estamos hablando, oiga, pero muchos años después de la muerte de este hombre, y todavía sigue el vituperio, la calumnia, la difamación. Escribió este hombre: Calvino nunca amó y nadie tampoco lo amó. Calvino nunca amó y nadie tampoco lo amó. Uno se aterraba de él, otro le temía. Nadie se sentía atraído hacia él por su atractivo personal. Todos los que le conocían se apartaban de él porque no podían soportar su arrogancia, su egoísmo enfermizo, sus vanos arranques o estallidos y su orgullo desmedido. Según el padre Fabre d'Orsaz, Calvino era un ácido, una persona negativa, retirada, amargada, sin sentimientos. Se comprometía fríamente, era pesimista, descontento, un hombre preocupado y angustiado, un sentimentalista reprimido, realmente sádico, un hombre enfermo, molesto por sus sufrimientos físicos y un dictador. A estas cosas Stauffer añade: el padre Fabre d'Orsaz intentó también poner en tela de duda los talentos de Calvino. A pesar del reconocimiento de los talentos de Calvino por parte de otros adversarios, aún así este hombre dijo que Calvino era un teólogo superficial, un exegeta parcial o tedioso, un creyente de dudosos sentimientos religiosos que llegó a una paz en su conciencia por sus propias sugerencias o sugestiones. Creyó más en la ley que en la Biblia. Ignoraba el sufrimiento como el acto de hacer el bien en la vida. No sabía orar, ni entendía el espíritu de Jesucristo. Las cosas que pueden decir un ser humano de otro sin fundamento por prejuicio, mala voluntad y otros motivos personales o religiosos, que no se originan en el amor y la verdad, sino en el odio y la malicia de un corazón influido por su propia corrupción y el diablo. Y hacen todo esto bajo el manto de servir a Dios. Lamentablemente, la representación falsa, equivocada y distorsionada de Calvino no procede solamente de los católicos. Algunos protestantes son culpables de representaciones falsas de este reformador piadoso a quien la Iglesia, como el mundo, está grandemente
endeudado. Y esperamos en sus siguientes clases mostrarle a ustedes cómo este hombre y su enseñanza tuvo que ver mucho con la formación de esta misma nación, Estados Unidos de América. Stauffer, algunos protestantes lo han caricaturizado hasta el punto de presentarlo en una forma que no se puede reconocer en lo absoluto. En el campo de los liberales está Alfred Franklin, que no tuvo escrúpulo alguno para difamar a Calvino. Él escribió: el gran fantasma negro, una persona glacial, insensible, apresurada, presa de una idea exclusiva que se movía por el mundo con rapidez y dejaba en él una huella. Llamaba irresistiblemente la atención sin inspirar simpatía. Uno se resiste a su ascendencia porque no puede satisfacer la razón y nada en él hablaba al corazón. Stauffer añade: Franklin escribe contra el reformador: austeridad sin entusiasmo, un corazón insensible y frío que nunca muestra emoción. ¿Alguna vez rió? ¿Alguna vez lloró? Para Franklin y muchos protestantes del siglo XIX, Calvino era un sectario y déspota que no solo detuvo claramente el estallido que la palabra de Lutero había iniciado en toda Europa, sino que además nunca entendió Calvino la enseñanza, la esencia misma del cristianismo. Vamos a repetir eso. Para Franklin y muchos protestantes del siglo XIX, Calvino era un hombre sectario y déspota, que no solo detuvo claramente el estallido que la palabra de Lutero había iniciado en toda Europa, sino que además él nunca entendió la esencia misma del cristianismo. Ante estos ataques, oposición, calumnias sin fundamento, Stauffer concluye: al atacar a la persona de Calvino, intentan desacreditar su pensamiento y el de otros teólogos que lo reclaman. Pero, ¿era Calvino el que murió en mayo 27 del 1564? ¿Ese tipo de hombre? ¿Era él realmente un antihumano o inhumano, como ellos quisieran que nosotros creamos? Sus quejas, todas sus acusaciones que se han mencionado, ¿pueden ser realmente resumidas por dos palabras como esta: antihumano, inhumano? La respuesta es un rotundo no. Peter Bogasanger, a quien Stauffer cita, afirma: cuanto más se conoce al verdadero Calvino, mayor es el respeto que se le tiene. Cuando consideramos el testimonio de aquellos que realmente le conocían, las obras literarias de Calvino y su correspondencia, podremos apreciar la humanidad y la piedad y la humildad de este hombre de Dios. Como esposo, como padre, como amigo y como pastor. Ayudados principalmente por Richard Stauffer y otros, consideraremos en el próximo estudio de la vida de Calvino su real humanidad. Su real humanidad. Él, como esposo, como padre, como amigo y como pastor. Ahora, ¿qué cosas deberíamos nosotros aprender de lo que hemos visto de este recuento acerca de los sufrimientos y adversidades, insultos y vituperios y vilipedios que este hombre tuvo que sufrir a través de toda su vida? Entienda que este hombre fue un hombre muy enfermo y ya hablaremos de todas las enfermedades que tenía.
¿Qué aprendemos de esto? En primer lugar, no debemos juzgar según las apariencias. No debemos nunca juzgar según las apariencias. Juan 7:24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Si nos dejamos llevar por los detractores de Jesús y Pablo, nunca hubiéramos llegado a conocer la verdad ni el Evangelio. No deberíamos olvidarnos de las tácticas o estrategias de Satanás. Según Pablo, se disfraza como un ángel de luz. Pero Pablo no termina ahí. Añade, por tanto, no debemos sorprendernos que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 17. Aún en la iglesia, hermanos, se filtran falsos maestros. Aún en la iglesia encontramos hermanos equivocados con buenas intenciones, que promueven no la verdad, sino falsas enseñanzas y también descripciones y caracterizaciones de los siervos de Dios que no son correctas. Algunos lo hacen para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hechos 20, versículo 30. Si nos dejamos llevar por las descripciones, comentarios, chismes, difamaciones e insinuaciones de detractores o adversarios de Jesús y de Pablo, pensaríamos que Jesús fue un bastardo, demente, glotón, borrachón, hijo del diablo. Vean el Nuevo Testamento. Y pensaremos que Pablo era un mentiroso e impostor que enseñaba controlado, gobernado por la filosofía. El fin justifica los medios. Romanos capítulo 3, versículo 8. Pablo presenta su defensa. Estaba siendo acusado de tal cosa. Hermanos, estas son estrategias diabólicas que el diablo usa para que no recibamos la verdad ni el mensaje que el hombre de Dios proclama. Nadie va a ser famoso que predique y aplique a la conciencia la enseñanza del Evangelio, la palabra de Dios y la ley. Aquel que quiere vestirse de una forma inmodesta y usted predica la palabra y va tras su conciencia, se molesta y lo toma como algo personal, cuando no es así. Cuando usted enseña la palabra de Dios, no solamente la ley, lo que significa, sino las demandas éticas de esa ley en lo que respecta al corazón y también la conducta. Si usted es fiel, es imposible que usted no sea vilipendiado y que no se hable mal de usted. La Biblia dice, ay, cuando todos hablan bien de nosotros. ¿Qué es lo que hace el diablo? Ataquemos su carácter, su testimonio, y la gente no prestará atención a su mensaje. El mensaje de Calvino era un mensaje poderoso porque estaba basado en una exégesis sólida y sana de la palabra de Dios. Y tuvo que pagar un alto precio. Aquella ciudad que abrió las puertas a él, de esa tuvo que salir huyendo. Más tarde, Dios obró, se dieron cuenta, abrieron las puertas otra vez y Calvino regresó a enseñar la palabra de Dios. No podemos pensar que hoy en día vamos a ser fieles a Dios, proclamar todo el consejo de la palabra de Dios, como muchos dicen, yo soy reformado. Es decir, hay que proclamar todo el consejo de la palabra de Dios. Pero es que no entienden lo que eso implica y significa. Cuando Pablo dijo tales cosas,
¿Por qué las dijo? Porque había gente que querían acabar con él y quitarle la vida. ¿Por qué? Porque estaba siendo fiel a las almas. Uno no puede ser fiel a las almas y pensar que todo va a ser un mundo de rosas y maravilloso y todo se va a llevar bien y no va a haber nunca problema en ningún lugar. Eso no es verdad. Eso no es realidad. Eso es pedir ser algo mejor que el Señor Jesucristo. No hay tal cosa como una corona sin sufrimiento. No hay avance real en el reino si no nos toca a nosotros sufrir. Porque esta enseñanza de la grandeza y del señorío de Dios sobre todas las cosas hace al hombre bien pequeño, insignificante, lo cual el hombre no quiere ser. Porque él piensa que él es su propio Dios, que su destino y su vida está en sus manos. ¿Y quién es Dios en el lenguaje de Faraón para que yo me someta a él? Nuestra iglesia no es un ministerio para que la gente se sienta bien. Queremos que se sienta bien si están bien con Dios, pero no si no están bien con Dios. Ataquemos su carácter y testimonio y no prestarán atención a lo que Él tiene que decir. Así siempre ha sido. Satanás y sus trucos no cambian. Lo que pasa es que la gente es ingenua y no quiere creerlo. Juan capítulo 8, versículos 44 y 45. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. ¿Y ustedes no creen que estas personas que difamaban al gran reformador no eran homicidas? Sí, eran homicidas en su corazón. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero yo os digo la verdad y no me creéis. Y no solamente eso, lo están buscando para matarlo también. El mismo Señor Jesucristo, la verdad y la sabiduría en la carne. Hermanos, debemos ser cuidadosos y mantener la norma bíblica. Tenemos que alejar nuestros oídos del chisme y de aquellos que con su lengua e insinuaciones difaman el carácter y el buen nombre de los hombres de Dios. A veces detrás de los comentarios e insinuaciones de la gente hay motivos ulteriores y motivaciones carnales. ¿Por qué los escribas y líderes religiosos se oponían a Jesús? Porque Él no promovía sus objetivos, ni su agenda, ni sus enseñanzas. La misma Biblia explícitamente nos dice que lo hacían por envidia y porque no querían perder su influencia y poder. Y para poder lograr lo que querían, hablaron mal del Señor. Yo entiendo que a veces hay que decir cosas negativas, es verdad, es necesario, tiene que ser verdad y tiene que haber razones poderosas para tal cosa, pero fuera de ahí nosotros no debemos meternos en eso. Y a ustedes venir a estudiar a Calvino con todas estas cosas que pudieran encontrarse por ahí, hermanos, pónganlas a un lado. Céntrense en lo que él está diciendo y comparen lo que dice con lo que la Biblia dice. Y si es así, entonces tenemos que tomar esto como la verdad del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que entender, hermanos, también que hay personas que están convencidas de que están haciéndole un favor a Dios y que su causa es justa. Así pensaba Saulo cuando perseguía a la iglesia, hasta que el Señor lo detuvo. Celo sin conocimiento, celo que lleva al uso de medios ilegítimos para lograr algún fin, hace mucho daño a la causa y al reino de Cristo.
Que el Señor nos libre a nosotros de todas esas cosas. Y si llegamos a ser el objeto de comentarios, insinuaciones corruptos que hacen daño a la verdad, a nuestro carácter, buen nombre, imitemos a Pablo. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú, Timoteo, también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Nosotros aquí no podemos actuar como niños. Ay, no me quiero meter en eso, no me quiero meter. Un momentito. Tenemos que ser adultos y pensar como adultos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Porque ese es el mundo real que existe. Nosotros no vivimos en una cápsula, protegidos de todas estas realidades, sean carnales y diabólicas. No. Alejandro, gente que este hombre conocía, que este hombre ayudó, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Timoteo, salúdalo y entra en comunión con él. No, Timoteo, cuídate de él. No podemos ser niños aquí. Y no hacemos bien a aquellas personas cuando no las confrontamos como la Biblia nos manda hacerlo, con amor, firmeza y tranquilidad. No dejen que lo que otros dicen por equivocación u otros motivos opaque las enseñanzas bíblicas que Calvino proclamó y aplicó a su propia vida. Creemos que el conocimiento de lo que él enseñó, creemos que mucho del conocimiento que él enseñó era bíblico. Creo que algunos de ustedes están comenzando a darse cuenta al estudiar un poco más lo que este hombre enseñó. Su obra no fue en vano. El mundo, y no solo el mundo cristiano, sino el mundo en general, tiene una gran deuda con Calvino. Por las enseñanzas bíblicas que él enseñó, su obra, sus esfuerzos y sus sacrificios. Como hombre, en algunas cosas se equivocó. Como cada uno de nosotros se equivoca, él también, con las armas espirituales que Dios provee, tuvo que luchar con su propia corrupción remanente. Cuando estemos estudiando acerca de las enfermedades de Calvino, se van a dar cuenta que este hombre tenía jaquecas, no podía dormir, cálculos, otras enfermedades. Y a veces, cuando todo esto le caía encima en algún momento, podía verse alguna irritación y molestia. Díganme, ¿qué hombre en este mundo no va a reaccionar en un momento dado así? Pero si usted tiene enemigos, en ese momento toman eso y ¿qué es lo que hacen? Lo magnifican, le dan un matiz y lo convierten en otra cosa, y cuando usted viene a ver es el mismo diablo encarnado. Todas estas cosas no deberían crear un manto de oscuridad y prejuicios sin fundamento que no nos permita aprender del buen ejemplo, no sus idiosincrasias ni pecados, del buen ejemplo, de la buena enseñanza, de este don de Cristo a su iglesia. Biblia. Acordaos de vuestras guías, acordaos de vuestros guías y vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Eso es un mandato.
De manera que cuando nosotros estamos estudiando la vida de este hombre, queremos ver qué fue lo que Dios hizo por medio de su Espíritu y su palabra en ese hombre, lo que nos enseñó. Acordad de vuestros pastores. No se está hablando aquí de los apóstoles, se está hablando de aquellas personas que han sido pastores en la iglesia. Considerad el resultado de su conducta, de su espera en Dios. La manera que enfrentaron el sufrimiento, la adversidad, la pobreza. Y cómo Dios los bendijo por razón de su fe. Imitad a esos hombres. Pues hermanos, vamos a tener un momento de oración. Padre, agradecidos estamos por el ejemplo, enseñanza de este hombre, su piedad de antaño. También a la misma vez vemos cómo el príncipe de las tinieblas hace todo lo que puede para dañar buenos ministerios, buen testimonio, carácter de hombres frágiles, sí, de hombres, sí, que luchan con su corrupción remanente, pero el objetivo es más siniestro, que tu palabra no corra y sea glorificada y llegue y transforme. Oh Padre, te suplicamos que tú nos libres a nosotros de recibir en vano tu palabra y de dejar esos buenos ejemplos por razón de comentarios y cosas sin fundamento. Te pedimos que nos ayudes en estos estudios en Cristo Jesús. Amén.